Saludos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a desarrollar lo correspondiente a la unidad 3, que tiene que ver con el principio de la separación atenuada de las funciones del Estado. ¿Cómo surge esta separación de las funciones del Estado? O sea, ¿por qué hay una separación en cuanto a todas las funciones que surgen del ejercicio del poder? También vamos a ir evaluando detalladamente cómo se organiza el poder público nacional. Ya hemos visto que en Venezuela los poderes se encuentran diseminados en el plano horizontal. Desde el punto de vista nacional, hay un poder ejecutivo nacional, el poder legislativo nacional, poder judicial, poder ciudadano. Venezuela la- se, 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 se instaura una función ciudadana y la función electoral que también tiene el rango de poder y es el poder electoral. Y bueno, desde el ámbito territorial, pues somos un Estado federal descentralizado, tenemos al poder público estatal y el poder público municipal, que va a ser desarrollado este tema en una clase posterior. Ahora bien, en primer lugar, tenemos que reconocer y saber que las funciones del Estado en un principio no estaban separadas. Fíjense que aquí hay un resumen de lo que vamos a ver el día de hoy. Espero que en este video nos dé cabida como para desarrollar la teoría de la división de los poderes y el Poder Ejecutivo Nacional, para en otros videos desarrollar con más calma parte del Poder Legislativo Nacional, del Poder Judicial Ciudadano y el electoral, ¿no? Y ya les dije que conforman o integran lo que es el Poder Público Nacional. Ahora, la teoría de la separación o división de los poderes, la doctrina dominante ha señalado últimamente que se debe hablar de la teoría o la tesis de la separación atenuada de las funciones del Estado, porque los poderes siempre son uno, el poder no se divide, lo que se pueden dividir son las funciones que conlleva el poder como elemento del Estado. Los orígenes están ligados al inicio de la civilización. Siempre en cualquier civilización o colectividad surge un líder, una persona que investiga como de condiciones fenotípicas o intelectuales, tiene como una ascendencia o una trascendencia frente a sus similares. Entonces esta persona se ve tentada o ungida con la posibilidad de ejercer el poder, ejercer diversas funciones. Hay gente que dice que los líderes o nacen o se hacen, pero eso ha sido desde tiempos antiguos. El liderazgo realmente es una cualidad, un atributo de un sujeto, y eso conlleva que esa persona tenga la posibilidad de ejercer una serie de atribuciones o atributos que los hacen distinto al resto, ¿no? O sea, es decir, si nosotros lo llevamos ya al plano nuestro, desde el punto de vista cultural y ancestral, en nuestras tierras lo que pululaba antes de la llegada de los españoles era la figura del cacique, que era un líder. Esta persona ejercía un mando, una autoridad frente a los demás. El cacique era el jefe del grupo por razones de superioridad, ya digo, o bien porque eh, tenía unas condiciones físicas que lo hacían resaltar y tener como un peso distinto al que pudiera tener el resto o frente al resto, por razones intelectuales o incluso por razones históricos, culturales. Ese poder también se ejercía por ser hijo de o por tener un ancestro que también ejercía el mando. Entonces el cacique en nuestro caso, bueno, acumulaba en sus manos la suma autoridad. Era el que mandaba, el que tenía la, la, el pleno ejercicio del mando frente a los demás. El jefe, esto llevándolo, traspolándolo a lo que es nuestra realidad o nuestra historia. El jefe, en este caso, es el que manda, gobierna, hace leyes y juzga, o sea, concentraba todas las funciones. Sin embargo, con el trajinar, con el paso del tiempo, al lado del jefe o la persona que ejerce un liderazgo, generalmente en todas las sociedades o culturas comienzan a surgir otros organismos, entidades que tienen como norte compartir el poder, compartir la autoridad.
la posibilidad de ejercer las funciones del Estado o de lo que pudiera verse como un Estado primitivo. Entonces, en cuanto al ejercicio de esas funciones, el jefe o el que mandaba realiza concesiones y eso deriva en la instauración de un poder legislativo. Por supuesto, en Europa, en la época del imperio, porque en Roma como cuna de la civilización y vino a capitalizar como el máximo desarrollo para la época de la cultura y de la civilización, se dividió en varias etapas, que el primero fue la etapa Roma pasa por una etapa de una monarquía, ¿no? Con Rómulo y Remo, que se dice que son los que fundan en la Civita o la ciudad romana. Después esto se convierte en una república y por último en un imperio. O sea, frente al emperador sale o surge un organismo que comienza a restarle en cierto modo poder o autoridad, que es el Senado romano. El nombre de Senado viene del latín senes, que significa una persona mayor, adulta, un viejo. El Senado romano también ejercía algunas funciones para tratar de equilibrar la carga. No, creo que comenté en la época del imperio, realmente fue en la época de la república, la república romana. Luego, en virtud del aumento de la población general de cada civilización, el jerarca necesitó, el que mandaba, la posibilidad de administrar justicia, pero no directamente él, surgiendo el poder judicial, estableciéndose en un primer orden la división tripartita clásica del poder, que se condensa históricamente en el plano universal con la Constitución norteamericana que ya hemos evaluado, la Constitución de Virginia. Precisamente la división del poder o de las funciones del Estado es algo, es un producto de la evolución social. O sea, el desarrollo social ha permitido que el ejercicio del poder no sea de manos de una autoridad o de una única entidad, sino que el ejercicio de las funciones del Estado en la actualidad, en la modernidad, no depende de una sola autoridad o de alguien que ejerce el mando, sino que depende de varios organismos o entidades. Ahora bien, ¿quién fue el primero que disertó sobre la posibilidad de que las funciones del Estado estuvieran atenuadas o separadas? El primero de ellos fue Aristóteles, el filósofo griego que tuvo entre sus discípulos nada más y nada menos que Alejandro Magno. Disertó en una etapa embrionaria en cuanto al tema sobre la diferencia entre la deliberación, o sea, deliberar significa discutir, analizar, que hoy que es las veces que, o una de las funciones fundamentales de una entidad o de una asamblea, de quien ejerza la función legislativa. El mando, que es el ejercicio de la autoridad, la posibilidad de ejecutar acciones, y la justicia. La justicia es dar a cada quien lo que le pertenece. Entonces, primero en disertar sobre que, bueno, dentro del Estado, realmente se observan tres funciones esenciales, o a distinguir entre ellas la deliberación, el mando y la justicia. En los mismos términos, pues, por supuesto, con muchos años después, diserta sobre el tema John Locke. Hay un video que yo he alojado o invito a ver sobre John Locke, que también con las diferencias de vida procede a establecer de que, bueno, ciertamente existen tres funciones esenciales dentro del Estado, una función como de legislatura, de discutir, de concentrar en una instancia o cuerpo colegiado los temas importantes para el Estado. Hay otra función que tiene que ver con ejecutar actos de gobierno y que la justicia, pues la posibilidad de dirimir los conflictos. Sin embargo, es el Barón de Montesquieu, más allá en su obra política del espíritu de las leyes, en 1748, en el siglo XVIII, que procede en detalle a distribuir las tres funciones de la potestad estatal. O sea, no nada más que hace mención de que dentro del Estado hay tres funciones, al menos esenciales o básicas, sino que le atribuye funciones y atribuciones a cada uno de los que ejercen esas funciones dentro del Estado. El Barón de Montesquieu
o Charles II, como es su nombre realmente, basa su obra bajo la premisa de que es una experiencia eterna. Recordemos que en esa época Francia estaba bajo el dominio del absolutismo, donde los reyes, entre ellos Luis XIV, en la dinastía de los Luises, decía que el Estado era él. Por supuesto, todas las funciones del Estado estaban concentradas en un único titular, y eso había traído graves consecuencias en el plano social en la Francia medieval. Por ello, su obra parte de que es una experiencia eterna, que todo hombre que tiene el poder es conducido a abusar del mismo. Para que no pueda abusar del poder, decía el barón de Montesquieu, es necesario que por la misma disposición de las cosas el poder contenga el poder. Es decir, que hay que buscar una alternativa dentro de la Carta Magna, la norma fundamental del Estado, donde el poder sea contenido, limitado. Es decir, que el ejercicio del poder no sea absoluto, sino que esté diseminado. No sea una única persona quien ejerza todas las funciones dentro del Estado. Por supuesto, esta obra del barón de Montesquieu se da en el periodo de la Ilustración en Francia, un periodo esencial para nuestro estudio y lo que son nuestras constituciones actuales. De hecho, nuestras constituciones actuales son en parte un reflejo de este periodo y refiere que el Poder Ejecutivo debe estar separado del Legislativo, el Legislativo del Judicial y el Judicial del Ejecutivo. Es decir, todas estas funciones deben ser ejercidas por distintos titulares y esos titulares tienen que ser autónomos, independientes. De modo que entre ellos existe un equilibrio, existan pesos y contrapesos. El poder mismo debe contenerse y limitarse a sí mismo. Por eso la función legislativa es una. La función legislativa o quienes ejercen esta función están atenidos a controlar tanto el poder legislativo como el ejecutivo y viceversa, el poder ejecutivo a su modo debe controlar al legislativo y al judicial. Por eso se habla de pesos y contrapesos. Debe haber la posibilidad de que el ejercicio de las funciones del Estado sean equilibradas, de que hayan quienes ejercen esas funciones sean respetados, tengan la autonomía debida, para que haya un equilibrio en cuanto al ejercicio de las funciones del Estado. Lo contrario es ahondar sobre el despotismo, una tiranía, que es lo que ocurre en aquellos países donde existe una separación, pero quienes ejercen esas funciones no están bajo una premisa institucional, individual, de autonomía, sino que reciben órdenes de otro poder y por lo tanto esas instituciones se quiebran. Entonces el Estado pasa a ser cualquier cosa menos un Estado donde exista el imperio de las leyes, ¿no? Donde no hay Estado de Derecho, porque sus instituciones no logran responder a los intereses del Estado, sino a los intereses de quien ejerza una función de gobierno. Entonces Montesquieu decía que deben existir pesos y contrapesos, debe haber un equilibrio entre uno y otro. Eso es esencial para que exista un Estado de Derecho, para que haya un respeto en cuanto a los límites en el ejercicio de las funciones del Estado. Entonces en Venezuela sí, ciertamente, nosotros, al menos constitucionalmente, adoptamos la tesis del barón de Montesquieu. De hecho, vemos que las funciones del Estado en Venezuela están difundidas, incluso en el plano nacional, va más allá de lo que es la división clásica o tripartita de las funciones del Estado, de un poder ejecutivo nacional, legislativo nacional y un poder judicial, sino que además se agregan otras funciones con rango de poder, como el poder ciudadano, ejercido por el Consejo Moral Republicano, y el poder electoral. Esa función se ejerce a través del poder electoral, porque somos de gobiernos democráticos, ¿no? Que deben ser electos popularmente. Ya en el plano vertical vemos que bueno, existe un poder público estatal y un poder público municipal. Entonces Venezuela sí se acoge la tesis del barón de Montesquieu, eso tiene sus fundamentos en el artículo 136 de la Constitución Nacional, y ciertamente las funciones dentro del Estado venezolano se encuentran diseminadas, es decir, se encuentran separadas. Bueno, entonces, en detalle, nosotros vamos a pasar a ver lo que es el sector orgánico de nuestra Constitución Nacional. El sector orgánico tiene su inicio a partir del título 4,
cuando en los artículos 225 y siguientes ya comienza a desgranarse lo que es el Poder Ejecutivo Nacional, es el ejercicio de la función ejecutiva, y esta se da a través de distintas autoridades, de distintos funcionarios y entidades, como puede ser el Poder Ejecutivo Nacional está integrado no nada más por el presidente de la República, sino también por un vicepresidente ejecutivo, por ministros, viceministros y otros funcionarios que son designados por el presidente de la República. Entonces vamos a ver en detalle ahora el Poder Ejecutivo Nacional y vamos entonces a adentrarnos, y es necesario que revisemos la Constitución Nacional para ver literalmente lo que al respecto establece la Carta Magna venezolana actual. Entonces, fíjense que el artículo 225 refiere que el Poder Ejecutivo se ejerce por el presidente o presidenta de la República, pero no nada más por él, sino que también está integrado por el vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutivo, los ministros o ministras y demás funcionarios o funcionarios que determinen esta Constitución y la ley. Realmente la ley que desarrolla todo este tema es la Ley Orgánica de la Administración Pública, que está en los archivos de la materia que pueden ser revisados en detalle por cada uno de ustedes. Fíjense que el artículo 226, que es el artículo siguiente, señala que el presidente o presidenta de la República es el jefe o jefe del Estado y del Ejecutivo Nacional, en cuya condición dirige la acción de gobierno. Es decir, que en Venezuela, quien ejerce el cargo de presidente, que es un cargo de elección popular, en Venezuela el presidente de la República es electo por votación universal, directa y secreta, pero la persona que ejerce esta función como presidente de la República, por lo tanto miembro del Poder Ejecutivo Nacional, no es nada más que es jefe de gobierno, sino que también es jefe del Estado. Eso no ocurre en otros estados donde existe una dualidad en cuanto al ejercicio de las funciones. La función como jefe de Estado le ejerce un titular y la función de jefe de gobierno otro. O sea, como ocurre, por ejemplo, en las monarquías constitucionales de España e Inglaterra, donde el jefe del Estado es el rey o la reina, y quien ejerce la función de gobierno, bueno, como un gobierno parlamentarista, el partido que obtenga la mayor cantidad de votos de su seno escoge a quien va a ser en todo caso, por ejemplo, en Inglaterra, el primer ministro, con el aval de la reina. En España es un Congreso español donde el diputado, la fuerza política que logra aglomerar la mayor cantidad de adeptos, bueno, es nombrado presidente del gobierno. Entonces, eso es una particularidad que vamos a ver incluso en las atribuciones y competencias del presidente de la República, que es el artículo que vamos a ver en detalle, que es el artículo 236. Continuando con el orden lógico de los artículos donde se ven en detalle cuáles son, o cómo está integrado y cuáles son las atribuciones y otras particularidades del presidente de la República, vamos al artículo 227, que señala lo que ya les he comentado, que el cargo de presidente es un cargo de elección popular. El artículo 227 refiere que para ser elegido presidente de la República o elegida presidente de la República se requiere, en primer lugar, ser venezolano o venezolana por nacimiento. Cuando yo les hablaba del tema de la nacionalidad, que es aquello que ata o une a una persona a un Estado, les decía que la nacionalidad se obtiene, puede ser por ius solis, que es el derecho de suelo, o sea, por donde yo nací, o el ius sanguinis, que es porque mis padres nacieron en Venezuela, yo no nací en Venezuela, pero yo opto por la nacionalidad venezolana. Porque aquí se admite el principio de la doble nacionalidad. Pero fíjense que para ser presidente se requiere ser venezolano, o sea, haber nacido en el territorio nacional. Primer elemento. Segundo elemento, no poseer otra nacionalidad. Es decir, esta persona no puede haber optado por otra nacionalidad. Esto ha estado muy en boga porque hace años se decía que el presidente actual, al menos en ejercicio de funciones de gobierno, no era venezolano, que había nacido que había nacido en Colombia, por ejemplo. Es lo que no nos ha sucedido en los últimos años aquí en Venezuela. No ha habido realmente
las instituciones venezolanas ya sabemos en qué estado están y por lo tanto no se ha probado, demostrado tal aseveración. Este segundo argumento, no poseer otra nacionalidad, también se decía que, bueno, que la mamá de esta persona era colombiana y entonces por lo tanto tenía la nacionalidad colombiana, pero realmente no es tan así porque si bien la Constitución colombiana refiere que aquel nacido de vientre de una mujer colombiana será considerado colombiano, esta persona en Venezuela al menos, es el derecho interno, tuvo que haber agotado un procedimiento para optar por esa nacionalidad, como no ha sido el caso y no se ha demostrado. No estoy haciendo una defensa per se de la persona aquí en ciernes, pero bueno, la verdad es lo que ocurre, ¿no? Tercer elemento, ser mayor de 30 años. Es algo que no amerita gran explicación. Cuarto elemento, de estado seglar. ¿Qué quiere decir estado seglar? Bueno, que esta persona puede profesar un credo, o puede ser católico, cristiano, ser adepto a la religión musulmana o judía, pero lo que no se quiere es que esta persona sea miembro activo de esa organización religiosa. Es decir, un sacerdote, un padre, un cardenal, para poder optar, en el caso venezolano, a la presidencia de la República, tiene que abandonar no su credo, porque el credo es la persona, eso es algo muy interno, ¿no? Eso es el plano espiritual, pero sí tiene que renunciar a ser miembro activo de la institución a la que él pertenece. Entonces, ser de estado seglar, en Venezuela priva un estado seglar, quiere decir que en Venezuela no es una teocracia. Una teocracia quiere decir que quien ejerce las funciones de gobierno o Estado es el máximo representante de la iglesia, o sea, son estados construidos en base a la fe o a la creencia religiosa. No es el caso nuestro, aquí se entiende y se permite se respeta pues el credo que las personas puedan tener o ejercer aquella creencia que consideren la más idónea, siempre bajo la supervigilancia del Estado, ¿no? Pero en cuanto al presidente puede tener su credo, pero no puede pertenecer a la institución, no puede ser miembro activo de esa institución religiosa o de la estructura religiosa sobre la que él basa su creencia. Y por último, no estar sometido o sometida a condena mediante sentencia definitivamente firme. Aquí, bueno, siempre está el tema de, bueno, como el expresidente Chávez, eh, que, que fue condenado por una insurrección militar. ¿Cómo llegó a ser presidente? Bueno, porque él fue sobreseído de la causa. Es decir, estaba procesado, no condenado, y fue sobreseído por una orden administrativa. Entonces los requisitos por lo que vemos son muy básicos. Por supuesto, algún día cuando hay una revisión seria de la Constitución Nacional Venezolana deben establecerse otra serie de requisitos, como por ejemplo estudios de cuarto nivel y sobre todo en gerencia pública. Debe ser mi recomendación. Mayor de 30 años, creo que es muy poco, o sea, la persona debería ser por lo menos mayor de 40 o 45 años para tener un mayor sentido de las cosas y de la vida, etcétera, entre otros requisitos. De ahí procedemos a ver el artículo 228, que refiere que la elección del presidente se hará por votación universal, o sea, es un cargo de elección popular, directa y secreta. Si yo voto por nombre y apellido, y secreta, nadie debería saber por quién yo voté, porque eso permite que haya una elección sana y competitiva. Se proclamará electo o electo el candidato o la candidata que hubiese obtenido la mayoría de los votos válidos. Por supuesto, para eso está el CNE, el Poder Electoral, es que se encarga de organizar y de totalizar las votaciones. Fíjense que hay una prohibición, que es el artículo 229, que dice que no podrá ser elegido presidente de la República quien esté en ejercicio del cargo de vicepresidente. Es decir, precisamente el vicepresidente está allí para suplir, y lo vamos a ver, al presidente de la República. Por lo tanto, no pudiera en todo caso
ser elegido quien ya tiene funciones de vicepresidente, porque eso evitaría incluso, eso sería también una especie de ventajismo. Ministro o ministra, gobernador o gobernadora, o alcalde o alcaldesa. Ellos pudieran optar al cargo, pero tienen que retirarse del cargo de elección popular al cual han sido electos. El periodo presidencial, que es el artículo 230, refiere que el periodo presidencial es de 6 años. Fíjense que literalmente el artículo dice, el periodo presidencial es de 6 años. El presidente o presidente de la República puede ser reelegido o reelegida de inmediato y por una sola vez para un nuevo periodo. Por supuesto, aquí aplica la enmienda número 1 de 2009. Este artículo fue enmendado y por lo tanto se permite que el presidente de la República puede ser reelegido varias veces en el cargo, sin ningún tipo de limitación. No por una sola vez, sino las veces que el pueblo así lo decida. Por supuesto, esto es otra de las cosas que yo creo que hay que modificar porque no ha sido sano para el país este tema, sobre todo por el principio de la alternabilidad que habíamos visto en cuanto a cómo son los gobiernos en Venezuela. Yo creo que el periodo puede ser reducido, que de hecho fue una de las iniciativas de la Asamblea Nacional del año 2015, que fue tratar de enmendar nuevamente el artículo 230, pero la misma fue rechazada por el Tribunal Supremo a través de una sentencia. Ahí se pretendía reducir el periodo presidencial con el fin de que la persona que está ahorita ejerciendo funciones de gobierno se hubiera ya limitado en el tiempo y por lo tanto se hubiera forzado a entregar el cargo. Eso no sucedió porque realmente sería como aplicar un principio en derecho que se llama la irretroactividad de la ley, o sea, las leyes se aplican hacia el futuro, no hacia el pasado. Por lo tanto, aun cuando se hubiese efectuado la enmienda, no iba a tener un efecto inmediato. Ahora bien, ¿cuáles son las atribuciones del presidente de la República? Son muchísimas. Pues como el gobierno en Venezuela es de faz o de cara presidencialista, las atribuciones del presidente como jefe de gobierno y jefe de Estado son muchísimas. Entre ellas está, ya en detalle, viendo el artículo 236, cumplir y hacer cumplir esta Constitución. Por supuesto, como jefe del Estado, es el encargado de velar de que la norma fundamental se cumpla a totalidad, ¿no? Y que la misma, o sea, no es nada más que se cumpla, sino que él, como representante del ejercicio del poder, le dé observancia a todo su articulado. 2, dirigir la acción de gobierno. Ya hemos dicho que el presidente en Venezuela ejerce la función de gobierno y la función de Estado. Ya sabemos la diferencia entre el Estado y el gobierno. 3, nombrar y remover al vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutiva. Nombrar y remover los ministros y ministras. Es decir, que en Venezuela el vicepresidente de la República no es electo popularmente, sino que es designado por el presidente, al igual que los ministros, ministras y viceministros y demás funcionarios. Por lo tanto, son de libre, eso se le llama en derecho administrativo de libre nombramiento y remoción. Así como los nombran, son removidos de inmediato. O sea, pudiera ser que una persona sea designada un día y al día siguiente sea removida porque eso es una decisión del presidente como jefe de gobierno. Por ejemplo, en Estados Unidos se vota por una fórmula, o sea, te vota por el presidente y el vicepresidente. Por supuesto, vota por el presidente y eso conlleva a que la fórmula ejerce el mando allá. Aquí no, aquí se vota por el presidente y luego el presidente ya en ejercicio designa al vicepresidente ejecutivo. 4, dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios y acuerdos internacionales. Por supuesto, porque es jefe del Estado. Y por lo tanto es quien dirige la política exterior del país. Directamente o a través de un canciller o un ministro de Relaciones Exteriores. 5, dirigir la Fuerza Armada Nacional en su carácter de comandante en jefe, ejercer la suprema autoridad jerárquica de ella y fijar su contingente. 6, ejercer el mando supremo de la Fuerza Armada Nacional
promover sus oficiales a partir del grado de coronel o coronela o capitán o capitana de navío y nombrarlos o nombrarlas para los cargos que les son privativos. Entonces que ustedes ven que el presidente siempre acude a los cuarteles, hace en diciembre la salutación de fin de año porque él es el comandante y jefe de las Fuerzas Armadas. 7. Declarar los estados de excepción y decretar la restricción de las garantías en los casos previstos en esta Constitución. El artículo 337 de la Constitución establece el modo con el cual se pueden decretar los estados de excepción. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿qué son los estados de excepción? Bueno, los estados de excepción son medidas extraordinarias que se toman frente a casos o situaciones extraordinarias en el país, bien sea por una conmoción interna o externa, una situación que ponga en peligro la estabilidad, la salubridad y la economía del país, ameritan que se restrinjan los derechos y las garantías constitucionales. Por supuesto, los estados de excepción pueden ser estados de alarma, que como lo que tenemos ahora con la pandemia, está en vigencia un decreto donde se declara el estado de alarma y por lo tanto se restringen los derechos en Venezuela, sobre todo el de asociación, de reunión, por motivo del COVID-19. Está también la emergencia económica, que es un decreto que se ha venido prorrogando por un tema que para un sector del país lo consideran político y entonces se han decretado o se ha decretado la emergencia económica, entre otras. Por supuesto, los estados de excepción están desarrollados en una ley que es la Ley Orgánica de los Estados de Excepción, que están en los archivos propios de la materia de derecho público y que pueden ser revisados en todo caso a través de la red. Numeral octavo, dictar previa autorización por una ley habilitante, decretos con fuerza de ley. ¿Para qué es una ley habilitante? Por supuesto, la función legislativa de ser legislar, dictar leyes nacionales, depende o descansa sobre el Poder Legislativo Nacional a través de la Asamblea Nacional. Pero puede darse el caso que la Asamblea Nacional delegue, es decir, le permita o permita que el presidente de la República ejerza esa función de legislar por esas nuevas leyes nacionales, como el presidente es el que decreta, o sea, ejerce sus funciones a través de decretos que son actos administrativos, que el presidente dicte o publique decretos, pero que tengan rango y fuerza de ley. Es decir, que quiere decir que pueden ocurrir diversas situaciones que por razones económicas, sociales o políticas, la Asamblea Nacional le ceda su función legislativa por un tiempo determinado al presidente de la República para que éste legisle. Pero el resultado de esa función no será una ley, sino un decreto que se le da como razón análoga el rango y fuerza de una ley. Fue muy utilizado en gobiernos anteriores. El presidente Chávez, por ejemplo, usó en muchas ocasiones la ley habilitante por delegación de la Asamblea Nacional. Uno de esos productos es la ley actual, ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, que está en vigencia. Luego tenemos el numeral noveno, convocar la Asamblea Nacional sesiones extraordinarias. 10, reglamentar total o parcialmente las leyes, que es una función fundamental que ya hemos visto en cuanto al nivel, el nivel de Hans Kelsen. Tenemos varias funciones o rangos en cuanto al orden jerárquico de las normas y decíamos que existe un nivel constitucional, un nivel legal y un nivel sublegal, donde están los reglamentos. Entonces, quien reglamenta las normas es el presidente de la República en Venezuela. 11. Administrar la Hacienda Pública Nacional, todo esto es la finanza, todos lo que son los ingresos nacionales son administrados por el Ejecutivo Nacional. 12. Negociar los empréstitos nacionales. 13. Decretar créditos adicionales al presupuesto previa autorización de la Asamblea Nacional o la Comisión Delegada. Esto es una forma de controlar al Poder Ejecutivo por parte del Legislativo. Entre otros, por ejemplo, designar previa autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada del Procurador o Procurador General de la República, que lo vamos a ver, que es uno de los funcionarios que integran al Poder Ejecutivo Nacional.
conceder indultos, que es una función del presidente que puede perdonar a aquellos que han sido condenados cuando han cometido un delito penal, entre otras funciones. Son muchísimas. Por ejemplo, convocar referendos en los casos previstos en esta Constitución, convocar y presidir el Consejo de Defensa, entre otros. Fíjense que es importante recalcar esto, que el presidente o presidente de la República, lo señala el artículo 236, ejercerá en Consejo de Ministros, y vamos a ver lo que es el Consejo de Ministros, las atribuciones señaladas en los numerales 7, ya dijimos que es decretar los estados de excepción. 8, dictar preautorización por una ley habilitante de decretos con fuerza de ley. 9, convocar la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias. 10, reglamentar total o parcialmente las leyes. Es decir, que el presidente de la República, para ejercer las atribuciones establecidas en los numerales 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21 y 22, se requiere que las ejerza con su Consejo de Ministros. ¿Qué son los Consejos de Ministros? Bueno, son las sesiones presidenciales donde intervienen todos los ministros designados por el presidente de la República. Es decir, que para ejercer estas atribuciones necesita el aval, la rúbrica de todos sus ministros. Esa reunión en conjunto de todos sus ministros con el presidente y el vicepresidente se le denomina Consejo de Ministros. Ahora bien, el vicepresidente ejecutivo, su fundamento constitucional respecto a este funcionario se encuentra discriminado en los artículos 238 y 239 de la Constitución, entre otros, ¿no? Fíjense que el 238 refiere que el vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutiva es órgano directo y colaborador inmediato del presidente o presidente de la República, en su condición de jefe o jefe del Ejecutivo Nacional. El vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutiva reunirá las mismas condiciones exigidas para ser presidente o presidente de la República. Ya lo vimos, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para optar al cargo de presidente? El vicepresidente no podrá tener ningún parentesco de consanguinidad, o sea, de sangre, no puede tener ningún vínculo sanguíneo con el presidente, ni de afinidad. Ya sabemos que los parentescos de afinidad son no ser yerno del presidente, como ocurrió que hoy un yerno del expresidente Chávez forma parte del gabinete del actual presidente de la República. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de cuñados, yernos, no pueden ser vicepresidentes. Cuñados o yernos del presidente de la República. ¿Cuáles son las atribuciones del vicepresidente ejecutivo? Bueno, el artículo 239 señala y establece que, uno, colaborar con el presidente o presidente de la República en la dirección de la acción de gobierno. 2, coordinar la administración pública nacional de conformidad con las instrucciones del presidente o presidente de la República. 3, proponer al presidente o presidente de la República el nombramiento y la remoción de los ministros o ministras. No los nombra, sino que propone. Dice, mira, esta persona nos puede servir para conformar el gobierno. Y es el presidente quien los designa. 4, presidir por autorización del presidente o presidente de la República el Consejo de Ministros. 5, coordinar las relaciones del Ejecutivo Nacional con la Asamblea Nacional. 6, presidir el Consejo Federal de Gobierno. El Consejo Federal de Gobierno es una instancia, como somos Estado federal descentralizado, una instancia donde la suma de todos los que ejercen la función ejecutiva a nivel regional y a nivel municipal se reúnen, se integran con el vicepresidente ejecutivo para tomar decisiones que impulsen el federalismo en el país. 7, nombrar y remover de conformidad con la ley los funcionarios o funcionarias nacionales cuya designación no esté atribuida a otra autoridad. Suplir las faltas temporales del presidente o presidente de la República. ¿Cuáles son las faltas temporales? Aquellas que no comprometen la vida o el ejercicio permanente del cargo del presidente de la República. Por ejemplo, cuando el presidente de la República ha sido autorizado para salir del país por la Asamblea Nacional, si el viaje supera los 5 días, bueno, entonces el vicepresidente ejerce las funciones de presidente en el país. Cuando el presidente tiene una enfermedad que no es letal,
el vicepresidente asume las funciones del presidente de la República. Que las faltas pueden ser temporales del presidente o pueden ser absolutas. Las faltas absolutas son la muerte, por ejemplo. Entonces allí se abre un procedimiento, un mecanismo constitucionalmente establecido según el año en el ejercicio del cargo del presidente. El ejercicio del cargo del presidente son de 6 años. Si la vacante ocurre antes de los 3 años, bueno, ahí asume el vicepresidente ejecutivo temporalmente mientras se realizan las elecciones. Si la falta, perdón, si la falta ocurre antes de los 3 años, bueno, debe llamarse elecciones inmediatamente. Ahora, si la falta ocurre posterior a los 3 años, es el vicepresidente quien ejerce las funciones hasta tanto hayan nuevas elecciones. Entonces, el tema de las faltas temporales y absolutas es de tomar en consideración. 9. Ejercer las atribuciones que le delegue el presidente o presidente de la República. Y 10. Las demás que señalen esta Constitución y la ley. Los consejos de ministros tienen su fundamento constitucional en el artículo 242. Dice que los ministros o ministras son órganos directos del presidente o presidente de la República y reunidos o reunidas conjuntamente con este y con el vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutiva integran el Consejo de Ministros. Ya sabemos para qué, ¿no? Por lo que ya vimos en cuanto a las atribuciones del presidente en el artículo 236. El presidente o presidente de la República presidirá las reuniones del Consejo de Ministros, pero podrá autorizar al vicepresidente para que las presida cuando no pueda asistir a ellas. Las decisiones adoptadas deberán ser ratificadas por el presidente o presidente de la República para su validez. De las decisiones del Consejo de Ministros son solidariamente responsables el vicepresidente ejecutivo y los ministros o ministras que hubieran concurrido, salvo aquellos o aquellas que hayan hecho constar su voto adverso o negativo. Este es un tema de responsabilidad. La responsabilidad administrativa se tiene que ver ya en cuanto al ejercicio de las funciones de gobierno. Ahora bien, los ministros son funcionarios que ya hemos adelantado que son designados por el presidente de la República. Si revisamos el artículo 243, este artículo establece que el presidente o presidenta de la República podrá nombrar ministros o ministros de Estado, los cuales, además de participar en el Consejo de Ministros, asesorarán al presidente de la República o vicepresidente en los asuntos que le fueren asignados. Por supuesto, las funciones de gobierno son vastas, son amplias, y el presidente de la República o el vicepresidente no saben al detalle sobre cada una de las funciones de gobierno, o sea, el tema eléctrico, el tema de Hacienda, el tema tributario, el tema de la defensa, de las relaciones interiores, de la justicia. O sea, para cada asunto se nombra un ministro porque se supone que esta persona es competente para el ejercicio del cargo y va a integrar un equipo que es el equipo de gobierno. Los requisitos para ser ministro: se requiere poseer la nacionalidad venezolana. Fíjense que no dice haber nacido en el territorio nacional, sino la nacionalidad venezolana. Ser mayor de 25 años, con las excepciones establecidas en esta Constitución. Y bueno, los ministros son responsables de sus actos de conformidad con esta Constitución y con la ley. Y presentarán ante la Asamblea Nacional, esto tiene que ver con los controles, los pesos y contrapesos de Montesquieu o de lo que es la obra de Montesquieu, porque así la Asamblea Nacional controla el ejercicio de las funciones de gobierno. Entonces, los ministros deben presentar ante la Asamblea Nacional dentro de los primeros 60 días de cada año una memoria razonable y suficiente sobre la gestión del despacho en el año inmediatamente anterior, de conformidad con la ley. Por supuesto, los ministros tienen derecho de palabra en la Asamblea Nacional y sus comisiones, ¿no? Ahora vamos con otra entidad importantísima que es el Consejo de Estado, que tiene su asiento en los artículos 251 y 252 de la Constitución Nacional. El Consejo de Estado es el órgano superior de consulta del gobierno y de la administración pública. O sea, es un órgano que utiliza el Ejecutivo Nacional para asesorarse en la toma de decisiones de Estado. Será de su competencia recomendar políticas de interés nacional en aquellos asuntos a los que el presidente o presidente de la República reconozca de especial trascendencia y requieran de su opinión. La ley respectiva determinará sus funciones y atribuciones. De hecho, existe ya la ley orgánica del Consejo de Estado. El Consejo de Estado ha sido, por ejemplo,
consultado por el expresidente Chávez para determinar si Venezuela definitivamente denunciaba la declaración o los estatutos que le dan forma a la Organización de los Estados Americanos, y por lo tanto Venezuela, el Consejo de Estado aprobó que el presidente denunciara la convención que le da origen y fundamento a la OEA, y por ello Venezuela empezó una etapa para dejar de pertenecer a esa organización. Por supuesto, con la situación política actual, eso fue revertido por el interinato o el presidente Guaidó, y Venezuela ya, ese supuesto retiro de la organización ya no es tan así, ¿no? Pero para eso fue en su momento consultado el Consejo de Estado. Dice que el artículo 252 refiere que el Consejo de Estado lo preside el vicepresidente ejecutivo. Estará conformado además por 5 personas designadas por el presidente o presidente de la República, un representante designado por la Asamblea Nacional, una representante designado por el Tribunal Supremo de Justicia, y un gobernador designado o gobernadora designada por el conjunto de mandatarios o mandatarias estadales. Así que tenemos que estar conformados por el vicepresidente ejecutivo, por 5 personas designadas por el presidente, o sea que ya serían 6, 7, un representante designado por la Asamblea Nacional, 8, un representante designado por el Tribunal Supremo de Justicia, y 9, un gobernador designado por el conjunto de mandatarios estadales. Dentro entonces también del Poder Ejecutivo Nacional está la figura del Procurador General de la República. El Procurador es realmente el abogado del Estado Nacional. No es el abogado del presidente, sino el abogado del Estado. Tiene su fundamento constitucional en el artículo 247, que refiere que la Procuraduría General de la República asesora, defiende y representa judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la República. Será consultada para la aprobación de los contratos de interés público nacional. Este es el abogado quien defiende los intereses de todos los venezolanos. La Ley Orgánica determinará su organización, competencia y funcionamiento. La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que también está en los archivos de la materia. El artículo 248 refiere que la Procuraduría General de la República estará a cargo y bajo la dirección del Procurador o Procuradora General de la República, con la colaboración de los demás funcionarios o funcionarias que determine su ley orgánica. Ya hice referencia y advertí que existía la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, donde se puede ver claramente cuáles son las funciones que le son propias. Por supuesto, en las clases posteriores o en los videos que podrán conseguir a continuación, desarrollaremos lo que es el Poder Legislativo Nacional, el Poder Judicial, el Poder Ciudadano y el Poder Electoral, además de las competencias y atribuciones del Poder Público Nacional. Bueno, espero que haya sido de su agrado el presente video. Por favor, dejen sus comentarios y sus dudas para poder ayudarlos respecto al contenido de la materia. Muchas gracias por su tiempo nuevamente.